Todo comenzó cuando Manti, mi novio de siempre, me propuso algo que cambió todo, una relación abierta. Nos íbamos a enfrentar a la distancia. Él se quedaría en casa mientras yo me mudaba a la universidad. Al principio, me resistí. Siempre habíamos hablado de que lo nuestro era fuerte, capaz de soportar cualquier cosa. Pero sus palabras me golpearon, como si dudara de lo que sentíamos. Acepté, pero con un peso en el corazón que no podía ignorar. Al llegar a la universidad, me sentía sola y confundida. Los pasillos llenos de caras nuevas y la incertidumbre del futuro me rodeaban. Intentaba concentrarme en esta nueva etapa, pero cada llamada con Manti se sentía más distante. Las palabras que antes eran cálidas ahora parecían vacías. Sabía que él había sugerido la relación abierta para protegerse de la distancia, pero no podía evitar sentir que algo se rompía entre nosotros. Y entonces conocí a Ross. Era diferente a cualquiera que había conocido antes. Seguro de sí mismo, con una mirada intensa que parecía leer todo lo que trataba de ocultar. Al principio, fue solo una presencia más, pero nuestras conversaciones, aunque breves, tenían un peso que no podía ignorar. Sentí que algo en mí empezaba a cambiar, como si este nuevo capítulo no solo fuera sobre la universidad, sino sobre descubrir partes de mí que nunca había explorado. El segundo día en la universidad fue igual de caótico. Entre clases, horarios y caras desconocidas, trataba de acostumbrarme a este nuevo mundo. Mientras cruzaba el campus, lo vi de nuevo, Ross. Esta vez, no era solo una mirada fugaz, nuestras miradas se cruzaron, y él sonrió. Algo en su actitud me desconcertaba, como si supiera algo que yo no. Me acerqué a él sin pensarlo mucho, iniciando una conversación que parecía más un juego de ingenio que un saludo casual. Durante esa charla, descubrí que Ross tenía una personalidad magnética. Parecía seguro de todo, incluso de lo que pensaba sobre mí, aunque apenas nos conocíamos. Me hizo preguntas directas, y cada respuesta que daba parecía diseccionar algo en mí que ni yo misma comprendía. Al despedirnos, sentí que la conversación había sido breve, pero había dejado huellas profundas. Era como si él hubiera sembrado dudas que no podía ignorar. De regreso en mi dormitorio, Manti me llamó. Hablamos de nuestras rutinas, pero había un silencio incómodo entre nosotros. No mencioné a Ross, ni lo que había sentido en esa conversación. Me di cuenta de que estaba comenzando a dividirme. Una parte de mí quería aferrarse a Manti, a la seguridad de lo conocido, la otra, comenzaba a preguntarse qué significaba realmente estar libre. El campus, las nuevas personas, y sobre todo, Ross, se sentían como el inicio de algo que no podía controlar. La semana avanzaba entre clases y caminatas por el campus. Todo era nuevo, y aunque me sentía algo perdida, cada día comenzaba a acostumbrarme más. Entonces, llegó la invitación a mi primera fiesta universitaria. No sabía qué esperar, pero la emoción de algo diferente y la posibilidad de conocer gente nueva me convencieron. Entre luces parpadeantes y música ensordecedora, sentí por un momento que podía dejar atrás todo lo que me preocupaba. En medio de la multitud, vi a Ross. Se destacaba entre los demás, con esa actitud segura que parecía no necesitar a nadie más. Se acercó, y sin decir mucho, me ofreció una bebida. Comenzamos a hablar, y esta vez no fue un juego de palabras, fue una conversación más profunda. Me sorprendió lo fácil que era abrirme con él, aunque apenas nos conocíamos. Su presencia era desconcertante, me atraía, pero también me desafiaba. Cuando la noche terminó, volví a mi dormitorio con una mezcla de emociones. Manti me llamó justo cuando entré, y su voz sonaba más distante que nunca. Le conté sobre la fiesta, pero omití los detalles sobre Ross. Me sentía culpable, como si hubiera cruzado un límite invisible. Esa noche, mientras intentaba dormir, no pude evitar pensar en lo fácil que era perderse en este nuevo mundo, y en cómo Ross parecía entender una parte de mí que ni siquiera yo conocía. La rutina universitaria comenzó a establecerse. Clases, estudio, y pequeños encuentros fortuitos con Ross se volvían más frecuentes. No buscaba verlo, pero siempre parecía estar en el lugar correcto, en el momento preciso. Nuestras conversaciones eran breves pero intensas. Cada palabra suya, cada mirada, me hacía cuestionar cosas que antes daba por seguras. Ross tenía una habilidad extraña para hacerme sentir incómoda y fascinada al mismo tiempo. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca, Manti me llamó. Hablamos de nuestras rutinas, de cosas triviales, pero había un abismo entre nosotros.
Intenté no pensar en la distancia emocional que nos separaba, pero era imposible ignorar cómo cada llamada se sentía más vacía. Las palabras de Manti ya no me reconfortaban como antes, en cambio, me recordaban lo diferente que era todo ahora. Al colgar, me quedé mirando mi teléfono, sintiendo que una parte de nuestra historia se estaba desvaneciendo. Más tarde, esa misma tarde, me encontré con Ross en la cafetería. Me invitó a sentarme con él, y no pude decir que no. Durante la conversación, mencionó algo que me dejó helada: no pareces feliz cuando hablas con él. No sabía cómo lo había notado, pero su comentario me golpeó. Me hizo darme cuenta de que mi lucha interna no era tan invisible como pensaba. Ross veía más allá de lo que yo quería mostrar, y eso me aterraba, y me atraía cada vez más. El día comenzó como cualquier otro, pero algo en el aire se sentía diferente. Me crucé con Ross de camino a clase, y por primera vez, no fue solo un intercambio de palabras casual. Me invitó a caminar después de las clases, y aunque intenté decirme que no era gran cosa, algo dentro de mí sabía que estaba cruzando una línea. Pasamos horas conversando, y en cada respuesta suya encontraba algo que me hacía dudar más de mi relación con Manti. Durante nuestra charla, Ross mencionó cosas sobre sí mismo que no esperaba. Me habló de su familia, de sus propias luchas y de cómo la vida universitaria también era una forma de escapar. En un momento de silencio, me preguntó directamente sobre Manti. Sentí un nudo en la garganta, pero le conté la verdad, nuestra relación abierta, mis miedos y las dudas que me estaban consumiendo. Escucharme a mí misma decirlo en voz alta hizo que todo se sintiera aún más real. Al regresar a mi dormitorio, la culpa me golpeó. Manti me llamó esa noche, y su voz sonaba cansada. Me contó sobre su día, sobre lo mucho que me extrañaba, y todo lo que pude pensar fue en Ross. Me odié por eso. Quería que las cosas volvieran a ser como antes, cuando Manti era mi todo y no había espacio para dudas. Pero ahora, cada conversación con Ross parecía abrir una puerta que no podía cerrar, una puerta hacia algo que no entendía, pero que me atraía cada vez más. Las semanas siguientes se volvieron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, Manti seguía siendo mi novio, la persona con la que había compartido tantas experiencias, pero algo había cambiado. Las llamadas se hicieron más raras y las conversaciones, más superficiales. Yo, por mi parte, trataba de mantener la compostura, pero cada vez que veía a Ross, el peso en mi pecho se hacía más pesado. No sabía cómo manejar la creciente atracción que sentía por él, ni cómo explicárselo a Manti. El fin de semana siguiente, Ross me invitó a salir. Esta vez, sin pensarlo, acepté. Fuimos a un pequeño café en la ciudad, un lugar tranquilo donde las conversaciones fluían con facilidad. Había algo en su presencia que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Mientras hablábamos de nuestras vidas, me di cuenta de que lo que estaba sucediendo no era solo una aventura pasajera. No era solo curiosidad, algo más profundo estaba naciendo dentro de mí, algo que no podía ignorar. Esa noche, regresé a mi dormitorio con una mezcla de excitación y culpa. Decidí que hablaría con Manti al día siguiente. Necesitaba aclarar lo que estaba pasando, lo que sentía, aunque sabía que no sería fácil. Pero antes de que pudiera llamar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Manti: te extraño más de lo que imaginas. No sé si esto está funcionando. Las palabras me golpearon como una oleada. Me sentí atrapada entre dos mundos, el que conocía y el que empezaba a descubrir con Ross. Y aún así, no podía dejar de pensar en él. El mensaje de Manti me dejó una sensación amarga en el estómago, pero no podía evitar pensar en Ross. Las emociones se estaban acumulando y ya no podía ignorarlas. Decidí que era hora de ser honesta conmigo misma y con Manti. Esa noche, después de días de dudar, lo llamé. Necesitaba decirle la verdad, aunque sabía que eso cambiaría todo entre nosotros. Apreté el teléfono con fuerza mientras las palabras salían con dificultad. Manti, no estoy segura de lo que siento por ti ahora. Hay algo en mi vida que me está confundiendo. Silencio. La respuesta de Manti fue fría, cargada de desilusión y frustración. No entiendo qué te está pasando, me dijo. El dolor en su voz era evidente, y me hizo sentir como si estuviera traicionando todo lo que habíamos sido. Sin embargo, algo en mí ya había cambiado. Había estado reprimiendo esos sentimientos, pero al hablar de ellos en voz alta, no pude evitar sentir que había hecho lo correcto. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Esa misma noche, me encontré con Ross.
Nos sentamos en un banco del parque, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Mientras hablábamos, él me preguntó directamente, ¿qué vas a hacer ahora? Me miró con esa intensidad que siempre me dejaba sin palabras. No sabía cómo responder, porque ni yo misma lo sabía. Lo único que sentía era que, de alguna manera, las piezas de mi vida comenzaban a encajar de una forma extraña, pero cautivadora. No podía negar lo que sentía por él, aunque también sabía que estaba jugando con fuego. Después de la conversación con Manti, sentí un vacío profundo que no sabía cómo llenar. Las palabras de Manti resonaban en mi cabeza: no entiendo qué te está pasando. Su dolor era palpable, pero, por otro lado, lo que sentía por Ross no podía ser ignorado. Cada encuentro con él me dejaba más confundida. Ross no solo representaba una distracción, estaba desafiando todo lo que pensaba sobre el amor, la lealtad y lo que realmente quería en una relación. Sin embargo, la culpa seguía pesando sobre mis hombros. No podía evitar pensar en Manti y en lo que dejarlo ir significaba. Al día siguiente, volví a hablar con Manti. No sabía cómo iba a reaccionar, pero sentía que debía ser honesta. Le expliqué que mis sentimientos por él no eran los mismos, que la relación abierta no estaba funcionando como esperaba. Fue doloroso, porque las palabras no parecían suficientes para expresar todo lo que había pasado por mi mente en las últimas semanas. Manti escuchó en silencio, y aunque intentó hacerme cambiar de opinión, su voz se quebró al final. Sabía que lo que estábamos viviendo ya no era lo mismo, y esa realidad nos atravesó a ambos como un golpe. Después de nuestra conversación, me encontré con Ross de nuevo. Esta vez, no había ninguna distracción. Solo él y yo, sentados en el parque, como si el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido. La tensión entre nosotros era palpable, pero también había algo en su mirada que me hizo sentir comprendida. No era solo atracción, había algo más profundo. Entonces, ¿qué pasa ahora?, me preguntó. Lo miré, y aunque no tenía todas las respuestas, supe que de alguna manera, estaba lista para enfrentarlo. La decisión estaba tomada, aunque aún no podía predecir lo que vendría después. Con Manti fuera de mi vida, al menos por el momento, me sentí más ligera, pero también completamente perdida. De alguna manera, me había liberado de una relación que ya no sentía auténtica, pero esa misma libertad me aterraba. Las dudas que había tenido durante tanto tiempo ahora eran una realidad palpable. Estaba sola, en un nuevo capítulo de mi vida, y aunque Ross parecía ser la salida a esa incertidumbre, sabía que no era la solución a todos mis problemas. Las emociones seguían desbordándose y, por primera vez, me vi confrontando la verdad de que no tenía ni idea de lo que quería. Ross, sin embargo, parecía estar seguro de lo que quería, y eso solo aumentaba la confusión. Comenzamos a pasar más tiempo juntos, pero cada encuentro parecía cargarme de más preguntas que respuestas. Sus palabras eran directas y claras, a veces incluso perturbadoras, como si pudiera leerme de una manera en la que yo misma no me entendía. Me hablaba de sus propias inseguridades, de cómo veía las relaciones y de lo que buscaba, pero aún así no podía sacudirme la sensación de que nos estábamos perdiendo en algo más grande que ambos. Me atraía, sí, pero también me dejaba con una sensación incómoda, como si estuviera bailando en la cuerda floja. Al mismo tiempo, mis pensamientos regresaban a Manti, aunque intentaba no pensarlo tanto. Había decidido tomar un camino diferente, pero lo que había dejado atrás seguía latiendo en mi pecho. Aquella sensación de culpa me perseguía, como si hubiera cometido un error irreversible. Cada vez que pensaba en lo que había dejado atrás, algo dentro de mí se retorcía. Pero cuando Buzz estaba cerca, todo se desvanecía, y solo quedaba esa atracción, esa conexión que, aunque confusa, era innegable. Así me encontraba, entre el deseo de seguir adelante y el miedo a no saber si realmente estaba haciendo lo correcto. Pasaron unos días antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo entre Ross y yo. Era difícil mantener mi mente enfocada, porque no podía evitar preguntarme si lo que sentía era real o si solo era una forma de escapar. Ross era una presencia constante, y aunque intentaba convencerme de que era solo una distracción temporal, algo dentro de mí me decía que era mucho más. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, la tensión era palpable. No sabía si lo que estábamos construyendo era algo sólido o si simplemente estábamos atrapados en un momento. Una tarde, mientras caminábamos por el campus, Ross me preguntó directamente, ¿qué quieres de esto? Su tono era serio, y por un momento, me congelé. No estaba preparada para esa pregunta. ¿Qué quería?
La verdad es que ni siquiera lo sabía. Sentía algo por él, sí, pero eso no significaba que estuviera lista para todo lo que eso implicaba. La relación con Manti aún me pesaba, y aunque sabía que no podría regresar al pasado, las huellas de lo que habíamos sido seguían marcando mi camino. Ross me miró, esperando una respuesta, y me di cuenta de que no podía seguir en esa incertidumbre. Algo tenía que cambiar. Esa noche, decidí escribirle a Manti. Necesitaba, al menos, poner en palabras lo que había estado guardando. Le pedí disculpas, le expliqué que no podía seguir con la relación, pero que lo que había vivido con él siempre sería importante. No esperaba una respuesta, pero necesitaba liberarme de esa carga. Mientras esperaba que Ross me escribiera, me encontré con una sensación extraña de haber tomado una decisión, aunque no fuera clara. La atracción entre nosotros, sin embargo, seguía allí, y por más que intentaba racionalizarlo, lo único que sabía era que no podía dejar de pensar en él. La tensión entre Ross y yo había alcanzado su punto máximo. Ya no podíamos negar lo que sentíamos, aunque cada encuentro estaba lleno de emociones contradictorias. Todo cambió un día, después de una larga conversación, cuando Ross se acercó y, sin pensarlo, nuestros labios se encontraron. Fue un beso lleno de la tensión acumulada, y en ese instante, todas las dudas y temores se desvanecieron. Sentí que cruzaba una línea de la que no había vuelta atrás. Después del beso, la tensión entre nosotros cambió. Algo nuevo había surgido, imposible de ignorar. Esa noche, al regresar a mi habitación, vi un mensaje de Manti, lo entiendo, aunque me duele. Sus palabras me afectaron profundamente, pero sabía que lo que había hecho era inevitable. Sin embargo, no podía evitar preguntarme si lo que sentía por Ross era real o simplemente una forma de escapar de todo lo que había dejado atrás. Tras el beso, las cosas entre Ross y yo comenzaron a cambiar de una manera que ni siquiera yo había anticipado. Cada vez que nos veíamos, había un aire de complicidad, como si estuviéramos compartiendo un secreto del que no podíamos escapar. Al principio, me sentía emocionada, como si todo estuviera encajando, pero rápidamente me di cuenta de que las emociones que surgían no eran tan simples como parecían. A veces, cuando nuestras conversaciones se alargaban, un silencio incómodo se instalaba entre nosotros, como si ambos supiéramos que algo más profundo estaba en juego, pero ninguno de los dos se atrevía a decirlo. Una tarde, mientras caminábamos por el campus, Ross se detuvo y me miró fijamente. «¿Lo que estás buscando realmente está aquí?», me preguntó, y por un momento, me quedé sin palabras. Su pregunta me sacudió de la cómoda burbuja que había creado en mi mente. ¿Qué estaba buscando? ¿Realmente sabía lo que quería o estaba simplemente siguiendo la corriente? No pude evitar pensar en Manti y en lo que dejé atrás, aunque sabía que no podía regresar. Las dudas empezaron a aflorar con fuerza, pero antes de poder responder, Ross cambió de tema, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa misma noche, en la soledad de mi habitación, me encontré frente a una verdad incómoda. No tenía claro lo que realmente quería. Estaba atrapada entre el pasado y el presente, entre Manti y Ross, entre lo que había sido y lo que podía ser. No quería admitirlo, pero sentía que de alguna manera, estaba buscando algo fuera de mí misma, algo que me diera la seguridad que me faltaba. Mientras miraba el mensaje de Manti en mi teléfono, una parte de mí quería explicarle todo, pero no sabía cómo poner en palabras lo que estaba viviendo. ¿Cómo le explicaba que, a pesar de estar con Ross, aún sentía que algo faltaba? Las semanas pasaban rápido, y aunque con Ross todo parecía ir bien, en mi interior seguía inquieta. Había momentos de felicidad auténtica, pero también dudas que no podía ignorar. Ross estaba seguro de lo que quería, lo que solo aumentaba mis inseguridades. Manti ya no estaba en mi vida, pero sus recuerdos seguían presentes, especialmente cuando me encontraba sola con mis pensamientos. Una noche, después de estar con Ross, me di cuenta de que no podía seguir evitando la verdad, no sabía lo que quería. Tal vez había estado buscando respuestas en los lugares equivocados. Necesitaba entenderme a mí misma antes de poder avanzar. Al día siguiente, hablé con Ross. Le dije que no podía continuar con lo nuestro. Su mirada reflejaba decepción, pero también comprensión. Sabíamos que nos habíamos perdido en algo para lo que no estábamos preparados. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Me di cuenta de que no podía seguir buscando respuestas en los demás. Era hora de encontrarme a mí misma, sin distracciones, y descubrir lo que realmente deseaba para mi vida. Después de la conversación con Ross, me sentí vacía, pero también liberada.
Aunque me invadía cierta culpa, en el fondo sabía que había tomado la decisión correcta. Por primera vez, me di cuenta de que necesitaba tiempo para estar sola y reflexionar sobre lo que realmente quería. Era extraño sentir que tenía el control de mi destino, aunque aún no supiera qué hacer con él. En los días siguientes, me alejé tanto de Ross como de Manti. Me concentré en mis estudios, en mis amigos y, sobre todo, en reencontrarme a mí misma. Redescubrí lo que era estar en paz, disfrutando de pequeñas cosas como leer un libro o caminar sin rumbo. Comencé a darme cuenta de que no necesitaba estar en una relación para sentirme completa. Una tarde, vi a Ross en el campus. Ya no sentí la necesidad de explicarle nada. Lo miré con comprensión y seguí mi camino. No era un cierre definitivo, pero sí un inicio de aceptación. Había tomado la decisión correcta por mí misma. Estaba lista para lo que viniera, con la certeza de que las respuestas estaban dentro de mí, no en nadie más. Con el paso de las semanas, sentí que había cambiado. La culpa y la confusión quedaron atrás, y encontré una paz que nunca había experimentado. Las historias con Manti y Ross empezaron a desvanecerse, y me di cuenta de que ya no buscaba respuestas en otros. Me dediqué a mis amigos y disfruté de mi independencia, aprendiendo a ser la mejor versión de mí misma, sin depender de nadie. Un día, vi a Manti en una cafetería. Aunque mi primer impulso fue evitarlo, decidí acercarme. La conversación fue liberadora. Le agradecí por lo que habíamos compartido, pero dejé claro que mis sentimientos habían cambiado. Nos despedimos con un cierre necesario, sin culpa ni arrepentimiento. Esa misma semana, me encontré con Ross. Esta vez todo fue diferente, ya no había tensión ni dudas. Hablamos con calma, aceptando que lo nuestro había sido importante, pero que había llegado a su fin. Con una sonrisa tranquila, entendimos que era momento de seguir adelante, agradecidos por lo vivido y listos para nuevos caminos. Después de mis encuentros con Manti y Ross, sentí que había llegado a un punto crucial. Aunque me invadía cierta sensación de vacío, entendí que no necesitaba apresurarme en encontrar otra relación. Decidí enfocarme en mí misma, en mis sueños y en disfrutar de mi independencia. Aprendí a valorar la soledad y a encontrar sentido en los pequeños detalles de la vida diaria. Al principio, la soledad era difícil. A veces pensaba en lo que podría haber sido con Manti o Ross, pero cada vez dejaba ir esos pensamientos. Me concentré en mi presente, retomando proyectos y acercándome a las personas que realmente importaban. Descubrí que la vida seguía adelante, con o sin alguien a mi lado. En una tarde de reflexión, conocí a alguien nuevo. No fue una conexión instantánea ni intensa, sino una calma reconfortante. Nos conocimos por un amigo en común y decidimos ver hacia dónde nos llevaba esta amistad. Esta vez, no buscaba validación externa, solo disfrutar de vivir mi vida plenamente y sin presiones. A medida que avanzaba, comprendí que no necesitaba forzar nada en mi vida. Las experiencias con Manti y Ross me enseñaron que la vida no sigue un camino lineal y que no hay un manual para cada momento. Empecé a disfrutar el presente y las pequeñas victorias diarias, como terminar un buen libro o compartir una conversación significativa. La incertidumbre ya no me asustaba, la aceptaba con tranquilidad. Un día, encontré a una antigua profesora en el parque. Durante nuestra conversación, me dijo algo que resonó en mí: no te apresures a encontrar las respuestas. La vida es avanzar, paso a paso, sin presiones. Esas palabras me hicieron entender que todo llegaría en su momento. Desde entonces, me enfoqué en lo que realmente me hacía feliz, disfrutando más tiempo con mis amigos y dejando de lado la presión por resolver todo. Las historias con Manti y Ross quedaron en el pasado. No sabía si alguien más compartiría mi vida en el futuro, pero ya no importaba. Mi crecimiento y paz interior eran lo principal, y por primera vez, sentía que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, mi visión del amor cambió. Las experiencias con Manti y Ross me enseñaron que no se trata de encontrarlo a toda costa, sino de construirlo sobre autenticidad y comprensión. Descubrí que el amor propio es la base de cualquier relación sana. Sin respetarme a mí misma, ninguna conexión podría durar. Una tarde, tras hablar con una amiga sobre nuestras decisiones, entendí que el amor no siempre se manifiesta en grandes gestos. A veces, se trata de disfrutar la propia compañía y aceptarse plenamente. Su experiencia reflejaba la mía: el amor más importante es el que nos damos a nosotros mismos. Con esta nueva perspectiva, comencé a valorar las relaciones más allá de la atracción superficial.
Aprendí que el amor debe cultivarse, no forzarse, y que cualquier futura relación sería solo un complemento de mi vida, no su razón de ser. Me sentía completa por mí misma, y esa paz interior era lo más importante. Cada día me sentía más en paz conmigo misma. La soledad ya no era inquietante, disfrutaba de mi tiempo a solas, ya fuera en la biblioteca o caminando por la ciudad. Las preguntas sobre el amor y el futuro se desvanecían, reemplazadas por una claridad renovada. Entendí que la felicidad no dependía de alguien más, sino de aceptarme con mis defectos y virtudes. Aunque a veces pensaba en Manti y Ross, elegí no quedarme atrapada en el pasado. Esas experiencias fueron lecciones valiosas, no fracasos, y me ayudaron a descubrir mi propio valor. Aprendí a buscar respuestas dentro de mí, sin depender de otros para definir mi camino. Un día, al encontrarme con un viejo amigo de la universidad, sentí cuánto había cambiado. Ya no era la persona perdida en relaciones y expectativas. Disfrutamos la conversación sin presiones, conscientes de que el futuro no dependía de nada más que del presente. La soledad se había transformado en un estado de bienestar, algo que valoraba y a lo que me aferraba con gratitud. Comencé a aceptar la incertidumbre del futuro, algo que antes me aterraba. Durante mucho tiempo, había buscado respuestas y certezas, olvidando que lo impredecible también tiene su belleza. Dejé de apresurar las decisiones y de sentir que debía tener todo bajo control. En lugar de eso, abracé la idea de que los cambios y sorpresas son parte esencial de la vida. Con esta nueva perspectiva, las relaciones dejaron de ser una carga o una medida de mi valor. Disfrutaba de cada momento sin presionarme por encontrar una historia de amor o un propósito definido. Me enfoqué en nuevos proyectos y en los pequeños placeres de la vida, como caminatas o charlas profundas. Descubrí que no todo tiene que ser trascendental, los momentos cotidianos también son valiosos y forman una vida plena. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no me atemorizaba. Sentía curiosidad y confianza en mi capacidad de adaptarme a lo que viniera. La paz que había encontrado en mi interior me dio la fuerza para afrontar lo desconocido. Mi vida ahora era realmente mía, libre de expectativas ajenas, y eso me daba la tranquilidad de saber que siempre estaría preparada para lo que el futuro me deparara. La vida comenzó a sentirse llena de posibilidades tras dejar atrás las sombras de mis relaciones pasadas con Manti y Russ. Comprendí que había perseguido una idea de amor impuesta por expectativas sociales, sin realmente saber lo que necesitaba. Ahora disfrutaba del presente, libre de presiones sobre el futuro. Sentía como si una carga se hubiera levantado, permitiéndome respirar con más libertad que nunca. Decidí reconectar con mis pasiones, especialmente la escritura, que había abandonado durante mis relaciones. Escribir se convirtió en una forma de procesar mis experiencias y darle sentido. Al compartir mis pensamientos en un blog, encontré una comunidad de personas que también buscaban respuestas. Sentirme comprendida y acompañada en este viaje de autodescubrimiento me dio una nueva vitalidad y me ayudó a liberar emociones guardadas. A medida que avanzaba, entendí que no necesitaba a alguien para sentirme completa. El amor propio se había convertido en mi sostén, y ya no temía estar sola. Aunque a veces pensaba en el futuro y en la posibilidad de amar de nuevo, ya no lo buscaba desesperadamente. Sabía que el amor llegaría cuando fuera el momento. Encontré paz en el presente, consciente de que la verdadera felicidad no dependía de nadie más, sino de mi capacidad de estar bien conmigo misma. Con el tiempo, me di cuenta de que las relaciones no se limitan a las románticas. Había estado tan enfocada en mis experiencias con Manti y Russ que había descuidado las conexiones que realmente definían mi vida. Comencé a valorar más profundamente las amistades, esas personas que me conocían de una manera única y que me habían apoyado en los momentos más difíciles. Estas relaciones, lejos de ser románticas, eran las que me sostenían y me daban una perspectiva más clara de lo que realmente importaba en la vida, rodearme de personas que me aceptaban tal como era. Empecé a dedicar más tiempo a mis amigos, disfrutando de momentos simples como tomar café o caminar juntos, sin ninguna agenda. La conexión que compartía con ellos era igual de valiosa que cualquier relación romántica. A través de estas amistades, entendí que el amor se manifestaba de diversas formas, y que la amistad genuina, el apoyo mutuo y la compañía sincera me fortalecían de una manera única. Una noche, rodeada de amigos, me sentí más feliz que nunca. Estábamos charlando, riendo y compartiendo momentos que, aunque pequeños, se sentían enormes. Fue entonces cuando comprendí que había encontrado algo más importante que cualquier relación amorosa, una red de apoyo y amor incondicional. Las amistades no solo eran un refugio,
sino un recordatorio constante de que nunca estoy sola en mi camino. Mientras me sumergía en mi rutina, comencé a descubrir nuevos intereses que había dejado de lado durante mis relaciones con Manti y Ross. Ahora que esos capítulos se cerraban, me encontraba con un lienzo en blanco y decidí explorar todo lo que había postergado. Empecé a probar cosas que siempre me habían interesado, como aprender a tocar un instrumento y adentrarme en la fotografía. Cada descubrimiento me llenaba de satisfacción, como si hubiera encontrado una parte de mí misma que había estado dormida. La fotografía se convirtió en una de mis mayores pasiones. Capturar momentos fugaces y congelar el tiempo en una imagen me hablaba profundamente. Comencé a compartir mis fotos en las redes sociales, y para mi sorpresa, muchas personas se conectaron con lo que estaba capturando, expresando que mis imágenes les transmitían calma y belleza en lo cotidiano. Aunque no buscaba validación, esa conexión me hizo sentir viva. Este proceso de descubrir mis pasiones me permitió ver la vida de manera más completa. Durante mucho tiempo busqué algo fuera de mí para sentirme realizada, pero ahora entendía que todo lo que necesitaba estaba dentro de mí. No se trataba de una búsqueda externa, sino de explorar, aprender y crecer. Con cada actividad que probaba, sentía que me acercaba más a la persona que realmente era, sin las expectativas ajenas ni las presiones de las relaciones pasadas. Cada nueva oportunidad me acercaba más a una versión más completa de mí misma. A medida que seguía explorando nuevas pasiones y encontrando mi independencia, me di cuenta de algo importante. Ser vulnerable no era una debilidad, sino una fortaleza. Durante mucho tiempo, traté de protegerme de mis emociones, cerrando puertas para evitar enfrentarlas. Sin embargo, ahora comprendía que la vulnerabilidad era esencial para conectar profundamente tanto conmigo misma como con los demás. Aceptar que no tenía todas las respuestas ni siempre me sentía fuerte me permitió soltar el control y vivir de manera más auténtica. Comencé a compartir más de mis pensamientos y sentimientos con las personas que realmente me importaban. En lugar de esconderme tras una fachada de perfección, fui más honesta con mis amigos y familiares. Esto fortaleció mis relaciones y me permitió liberarme de las expectativas que había cargado por tanto tiempo. Al abrirme, descubrí que muchos también luchaban con sus propias inseguridades y temores. La vulnerabilidad, lejos de hacerme más débil, me conectó más profundamente con los demás. Esa vulnerabilidad también se reflejaba en mi arte. Cada foto que tomaba, cada palabra que escribía, era una forma de mostrar mi verdadera esencia al mundo. No tenía que esconder mis inseguridades, sino abrazarlas y compartirlas. Fue entonces cuando entendí que la belleza de la vida no residía en la perfección, sino en la autenticidad. Al permitirme ser vulnerable, descubrí una fuerza en mí misma que nunca había imaginado. A medida que continuaba mi viaje de autodescubrimiento, algo comenzó a cambiar profundamente en mí, la confianza en mí misma. Había pasado tanto tiempo dudando de mis decisiones, preguntándome si realmente estaba en el camino correcto, que la idea de confiar en mis propios instintos me resultaba ajena. Pero ahora, con cada pequeño paso que daba hacia mi propio bienestar, sentía una sensación de seguridad que no había experimentado antes. Ya no buscaba la validación de otros, empecé a confiar en que, si algo me hacía sentir bien y me ayudaba a crecer, era lo correcto para mí. Una tarde, mientras pensaba sobre cómo había evolucionado, me di cuenta de que la confianza no era algo que se pudiera forzar. Había llegado a mí de forma natural, como resultado de mis experiencias y de las lecciones que había aprendido a lo largo de los últimos meses. Dejar ir las expectativas y aceptar mis imperfecciones me permitió ser más genuina en cada aspecto de mi vida. Ya no sentía la necesidad de seguir comparándome con los demás o de encajar en una idea preconcebida de lo que debía ser. Me di cuenta de que, al confiar en mí misma, podía tomar decisiones que me hicieran feliz, sin el miedo constante a equivocarme. La nueva confianza que había encontrado no solo me afectaba a mí, sino que también cambiaba la manera en que me relacionaba con los demás. Mis amistades se volvieron más auténticas, porque ya no había barreras que ocultaran quién era realmente. Y, aunque la idea de una relación romántica seguía siendo incierta, ahora entendía que el amor propio era la base para cualquier otra conexión. Había aprendido a ser fuerte, pero también a ser suave conmigo misma. La confianza no se trataba de ser invulnerable, sino de aceptarme completamente, con mis luces y sombras, y de darme permiso para ser quien realmente era. Durante mi proceso de crecimiento personal, una de las lecciones más difíciles fue aprender a dejar ir. Había estado aferrándome a relaciones pasadas, expectativas y sueños que ya no eran míos. Finalmente entendí que no podía seguir viviendo en el pasado.
Aceptar que algunas cosas no funcionaron me liberó, ya que dejar ir significaba hacer espacio para lo nuevo, alineado con quien era ahora. El proceso fue lento, y hubo momentos en los que me sentía tentada a regresar, pero pronto me di cuenta de que aferrarme solo me mantenía estancada. Soltar esas viejas creencias me permitió encontrar paz interior. Aprendí que no siempre podemos controlar lo que sucede, pero sí lo que decidimos mantener en nuestra vida. Cada vez que dejaba ir algo, sentía alivio. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que al soltar lo viejo, también daba la bienvenida a nuevas oportunidades. Aunque el futuro era incierto, ahora lo abrazaba con una mente abierta. Dejar ir no era derrota, sino valentía, pues me permitió liberar el pasado y abrirme a un futuro lleno de posibilidades. Al final de este viaje de autodescubrimiento, me di cuenta de algo esencial, la autocompasión. Durante tanto tiempo, había sido mi peor crítica, juzgándome por mis errores y dudas. Pero ahora entendía que ser amable conmigo misma era crucial para seguir adelante. No se trataba de ser perfecta ni de tener todo resuelto, sino de tratarme con la misma gentileza que le ofrecería a un amigo en momentos de dificultad. Cada vez que cometía un error, en lugar de culparme, aprendí a perdonarme y a darme el espacio para crecer. Esta nueva forma de tratarme transformó mi relación conmigo misma. En lugar de ver mis imperfecciones como debilidades, comencé a verlas como oportunidades para mejorar. No necesitaba ser dura conmigo para avanzar. La autocompasión me permitió ser más paciente, no solo con mis errores, sino también con mis procesos internos. Aprendí a no apresurarme, a reconocer que cada paso que daba, por pequeño que fuera, era una victoria. Ya no me veía como alguien que debía cumplir con expectativas ajenas, sino como alguien que merecía amor y comprensión, especialmente de mí misma. Esa autocompasión también afectó mi forma de relacionarme con los demás. Al aprender a amarme y perdonarme, comencé a ofrecer más comprensión y apoyo a los demás. Las relaciones, en todos sus ámbitos, se volvieron más profundas y auténticas. Cuando uno se permite ser humano, con fallos y virtudes, esa humanidad se refleja en la manera en que se conecta con los demás. Al final, entendí que la autocompasión no era solo una herramienta para sanar, sino también para construir una vida más rica y significativa, en la que el amor propio fuera la base para todo lo demás. Al llegar al final de este capítulo de mi vida, me encontré reflexionando sobre todo lo que había aprendido. El camino no había sido fácil, pero había sido profundamente transformador. Aprendí que el crecimiento personal no es un destino, sino un proceso continuo. El futuro ya no me parecía algo aterrador, lleno de incertidumbre, sino algo lleno de posibilidades. Había llegado a un lugar donde podía mirar hacia adelante con optimismo, sabiendo que lo que estaba por venir, sin importar lo que fuera, era una oportunidad para seguir creciendo. Cada experiencia, cada error y cada éxito, me había llevado a este momento, y ahora estaba lista para enfrentar lo que el futuro tenía reservado. Mi vida ya no estaba definida por las relaciones del pasado, ni por los miedos o inseguridades que solían paralizarme. Había dejado atrás las expectativas ajenas y había encontrado mi propio camino. Lo que importaba ahora era mi bienestar, mi crecimiento y mi capacidad de disfrutar cada momento de la vida. El futuro ya no era una carga, sino un lienzo en blanco, y yo tenía el poder de pintar mi propia historia. Ya no necesitaba respuestas rápidas ni certezas inmediatas. Lo único que necesitaba era seguir adelante con la confianza de que podía manejar lo que viniera. El viaje hacia el futuro sería emocionante, y aunque no podía predecir todo lo que sucedería, sabía que estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Al final, lo más importante que había aprendido era que el futuro no se trata solo de encontrar lo que uno busca, sino de disfrutar el proceso de descubrir quiénes somos a medida que avanzamos. Y con esa certeza, me di cuenta de que, aunque la vida no siempre sea predecible, lo más hermoso era precisamente eso, la capacidad de crecer, aprender y reinventarme con cada paso. Y así, con una sensación de paz y esperanza, miré hacia el futuro, sabiendo que lo mejor estaba por venir.